bienvenidos a su edición noticiosa para hoy 28 de noviembre del 2008. Les saluda su presentadora Berta Hernández. El noticiero de hoy, Franaiso Noticias, desea hacer un homenaje a uno de los máximos dirigentes estudiantiles del movimiento social en Panamá. Se trata de nuestro compañero del FER 29, Floyd Brito. Floyd nace en la ciudad de Colón en abril, 21 de abril del 37. La familia marcha, tendría él unos 10, 11 años hacia Colombia, donde prosigue sus estudios. Creo que los hechos y la convulsión política reinante en Colombia en aquellos años, fines del 40, son hechos que logran incidir en la formación y la inquietud política. Bueno, producto de los elementos que nosotros señalábamos, Floyd, cuando entra al Instituto Nacional, como muchos otros jóvenes tal vez, es decir, siente una rebeldía o manifiesta una rebeldía ante hechos de injusticia que se están dando en el colegio, y se produce una polémica, una discusión, una confrontación con el rector de aquel entonces del Instituto Nacional, el profesor Carlos Gallego. Esto generó un movimiento dentro de las aulas del Instituto Nacional que condujo a la constitución de un grupo llamado originalmente Sebastián Tapia, posteriormente llamado Movimiento 12 de Diciembre, que hacía honor a las luchas contra las bases militares que trataron de reimplantarse en el año 47. Ahí es donde surge realmente en el fragor pues, de las discusiones, de las disputas, de la protesta a nivel estudiantil, surge la idea de ir organizando otros colegios, pero para 1958, mayo del 58, ya se había reorganizado la Federación de Estudiantes de Panamá. Floyd había participado jugando un papel primordial en este proceso y había recorrido una serie de colegios de la capital, así como del interior, y al mismo tiempo se había incorporado y se habían vinculado a ese proceso otros jóvenes, como por ejemplo el caso de Narciso Cubas, en el caso de la Escuela Mecánica de Divisa, estudiantes como Polidoro Pinzón en Santiago de Veraguas, en la Normal de Santiago de Veraguas, y así por el estilo. De manera tal que en el 58 ya lo que se estaba dando era una protesta exigiendo mejores condiciones de estudio. La consigna central del movimiento en aquella época fue más escuelas, menos cuarteles. La respuesta violenta y represiva de la Guardia Nacional en aquel momento produjo que se diera una insurrección y confrontaciones violentas donde hubo 2 docenas de muertos y una gran cantidad de heridos. En ese momento Floyd ocupó la responsabilidad en el sitio del Instituto Nacional como secretario de defensa del comité de huelga que en ese momento se constituyó. El interés de los jóvenes en ese momento era la reestructuración y el acceso a las armas para poder impulsar esa insurrección que estaban tratando de llevar a cabo. Y Floyd se vincula a ese desembarco de armas que se da en Santa Clara, lugar donde se da una confrontación debido a que la Guardia Nacional lo sorprende, y en la confrontación Floyd y un joven de origen cubano, apellido Vaquero, son los que se enfrentan a la Guardia mientras se produce el desplazamiento, la retirada de los demás miembros del grupo. Vaquero muere en esa acción y Floyd es herido de bala durante esa confrontación armada. En 1964 se da la confrontación producto de que la juventud panameña protestaba por el hecho de que la bandera nacional no era izada en el colegio
secundario de Balboa, que estaba controlado por las autoridades norteamericanas. Y son nuevamente los jóvenes del Instituto Nacional quienes salen en una marcha a hacer cumplir un acuerdo que había de que en todos los sitios donde se izara la bandera norteamericana tendría que izarse la panameña también. Eso no se estaba cumpliendo en el colegio de Balboa y los jóvenes fueron a buscar que eso se cumpliera y se genera una confrontación producto de la agresión de los estudiantes norteamericanos primero, de sus padres, la policía y el ejército norteamericano posteriormente. Podríamos señalar que después de los hechos que habíamos señalado, mayo del 58, las luchas de febrero del 59 y abril, con el alzamiento del Tute, los hechos del desembarco de Santa Clara y demás, los jóvenes empiezan, digamos, una búsqueda, dadas sus inquietudes políticas, y esto lleva a Floyd a vincularse al Partido Comunista, al Partido del Pueblo. Estos jóvenes, junto con los jóvenes de otra organización, Vanguardia de Acción Nacional, se salen de esas respectivas organizaciones y conforman una nueva organización que fue la Unión Revolucionaria Panameña. Esta organización constituyó un frente dentro de la universidad que se llamó Movimiento de Unidad Reformista, reformista en función de la lucha de la reforma universitaria. Posteriormente, los estudiantes de secundaria ligados a este movimiento constituyen el Frente Estudiantil Revolucionario, el FERE. El FERE estuvo estrechamente vinculado pues al MUR y a URP en aquella época, y la convicción de que teníamos la capacidad de enfrentar la tarea de reiniciar la construcción de una organización revolucionaria con vocación de poder, aptos para integrarse a ese proyecto, y es así como realmente reconstruimos lo que fue el movimiento de unidad revolucionaria. No pocas veces Floyd fue arrestado por participar en una serie de movimientos de protesta social y de otra índole. No tenían una acusación concreta que hacerle, lo llevan ante una corregiduría e inventan no sé qué cosa y lo condenan a 90 días. Sin embargo, pasados los 90 días, tampoco es liberado. Ahí entran presos políticos, salen presos políticos, algunos son desterrados y finalmente, en vez de ser puesto en libertad o ser desterrado, Floyd es enviado a la isla penal de Coiba, donde es torturado brutalmente y asesinado por la Guardia Nacional. En su vocación de poder, su condición de revolucionario inclaudicable, su estatura moral, su valor físico incluso, son ejemplos que realmente deja a las nuevas generaciones de revolucionarios y a la juventud panameña. Y con la culminación de este documental en honor a Floyd Britton, damos por culminado el noticiero de hoy, 28 de noviembre, no sin antes recordarles que aún estamos recibiendo las donaciones para los damnificados de la provincia de Chiriquí, Bocas del Toro. Recuerde que estamos ubicados aquí en la avenida Gustavo Semena, al lado de la clínica Chemsa. Nuestros teléfonos son el 225-5129 y si desea tener mayor información, puede escribir a nuestro correo electrónico fernadezonoticia@yahoo.com o a la página de fernadezo@yahoo.com. Les saludó su presentadora Berta Hernández, esperando verlo en una próxima edición. Hasta pronto.